Tus ojos se pueden abrir, tus ojos espirituales, por una orden de Jesús. Yo le voy a pedir a Jesús que te abra los ojos espirituales para que lo puedas ver espiritualmente, tal vez sentirlo, tal vez eh, sentir sus efectos, que te sane de algo, que te dé paz. Realmente Jesús trae gozo. Cuando Jesús no es una religión, Jesús es una persona. Uno tiene una relación con Jesús y invita a Jesús que entre en tu vida y entonces uno es salvo. Uno tiene vida eterna. La religión son ritos. Jesucristo es el Salvador, el Señor y aquel que te da la salvación y la vida eterna. El apóstol Pedro dice: en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Por eso mucha gente no tiene gozo, porque el gozo es el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando tenés a Cristo, tenés el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te produce gozo. Entonces es algo que se puede ver exteriormente. Dice la palabra de Dios que Felipe, el evangelista, un predicador, fue a Samaria y dice, les predicó a Jesucristo y entonces hubo gran gozo en aquella ciudad. Entonces, ¿qué ocurre cuando Jesús se hace presente? Hay gran gozo. Y también te da la libertad. El Señor te dice: yo los hago verdaderamente libres. El que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces, uno puede saber de la presencia del Señor y te da el poder del Espíritu Santo que, entre otros, el apóstol Pablo y todos los siervos de Dios y todos los siervos de Dios de ahora hemos recibido el poder del Espíritu Santo y podemos decir, como decía el apóstol Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿no?, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Una comprobación del Espíritu Santo y del poder de Dios, que cuando hablaba sucedían milagros y sucedían señales. Y hoy es igual. Y vamos a estar orando en otro ratito para que puedas captar y recibir un milagro en tu vida, una sanidad, una liberación de opresiones demoníacas. Y cuando Jesús traspasa tu puerta, cubre toda necesidad. El deseo del corazón de Jesús es cubrir las necesidades de las personas y mostrarnos que Dios ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Jesús se presentó en la boda de Caná de Galilea. ¿Y qué necesitaban ahí? Se les había acabado el vino. Y Él convirtió el agua en vino. Él la convirtió, y no era algo demasiado importante. No se iba a morir nadie si no había más vino. Pero la vida de ninguna persona dependía de ese milagro. Simplemente Jesús estaba mostrando su gloria, estaba manifestando su poder. Dice Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Entonces, ¿qué hace Jesús en las reuniones nuestras? Lo mismo, hace lo que siempre ha hecho, simplemente muestra su gloria y cubre las necesidades grandes y pequeñas de la gente. Jesús llegó a esa fiesta de casamiento y fue a hacer un milagro,
y convirtió el agua en vino para manifestar su gloria y para cubrir una necesidad que no era demasiado importante. ¿eh? ¿Qué podemos sacar a conclusión de esto? Y que Dios quiere bendecirlo, que Jesús está interesado en los detalles más pequeños de su vida. Él quiere cuidarlo, Él quiere cubrir cada una de sus necesidades, tal como lo hizo con los discípulos cuando estaban en una tormenta. Estaba Jesús durmiendo en la parte de atrás de un bote, mientras Él y sus discípulos estaban haciendo un viaje relativamente largo, y de pronto aparece una tormenta y se levantan olas y vientos tremendos, y los discípulos tienen miedo y corren a avisarle a Jesús. Entonces, ¿qué sucedió cuando Jesús se despertó? ¿No? Porque era un hombre y estaba durmiendo. Entonces se hizo presente. Dice, ordenó al viento y a las olas y le dice, silencio, cálmense. Y el viento obedeció y las olas se calmaron. Entonces, Dios está demostrando con esto, y quiere que sepas que Él puede calmar cualquier tormenta de tu vida. No importa cuál sea la tormenta, no importa lo que estés enfrentando, Jesús sigue calmando tormentas. Así está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un relato del tiempo de los romanos que está allí, ¿no? No es historia el Evangelio. El Evangelio es palabra viva, la Biblia es palabra viva. Y eso está significando que si lo hizo por los discípulos, también lo puede hacer hoy por vos. Él puede cambiar tu vida, Él puede calmar las tormentas. Tal vez estés separado de tu esposa y quieras arreglarte, pedile al Señor y vas a ver cómo se arreglan las cosas. Pedile sabiduría y Dios te la va a dar. Te falta comida, pedile a Dios un trabajo. O sea, la tormenta, podés ponerle cualquier nombre, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea cualquier otra cosa, pero Jesús sigue con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice San Mateo capítulo 28. Toda potestad tiene Jesús, toda autoridad tiene Jesús. Entonces, Él se preocupa de las tormentas que tiene usted. Y Él puede calmar las tormentas de su vida, y no importa qué tipo de tormenta sea. No importa lo grande o lo pequeña que sea esa tormenta, Jesús sigue calmando tormentas hoy. Usted tal vez piense que Él esté durmiendo, pero Jesús no duerme, no necesita dormir. Es más, está al lado suyo, es invisible, está disponible. Usted puede hablar con Él y Él puede actuar. Jesús también echó fuera demonios. Después de calmar la tormenta, Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de los Gadarenos, donde había un hombre con un demonio, con un espíritu inmundo, y salió a recibirle. Y los demonios que poseían al hombre vieron a Jesús y le tenían miedo, y entonces se dieron cuenta que Jesús los iba a echar. Los demonios tienen que obedecer a la voz de alguien lleno del Espíritu Santo, sea Jesús o sea un siervo de Jesús actual o un siervo de Jesús de esa época. Basta que tenga el Espíritu Santo y su poder. Entonces regatearon con Jesús, le dijeron, si nos vas a echar, mandanos a un hato de cerdos, y Jesús los mandó allí, y bueno, y ese hato de cerdos se precipitó
a un precipicio y se ahogaron. Los demonios saben que no pueden quedarse cuando Jesús aparece. Apareció ahí en Gádara. Mientras no estaba Jesús, los demonios estaban contentos, poseyendo y torturando a ese hombre, pero llegó Jesús y ese hombre fue completamente sano, se transformó en un predicador, estaba sentado al lado de Jesús y en su juicio cabal, la gente vino y se asustó, y el ex endemoniado le dice a Jesús que quería seguir con él, y Jesús le dice, no, andá a tu gente, quédate en esta zona y contá lo que Dios ha hecho en tu vida. Y él fue por todas las ciudades, en 10 ciudades de la zona de Decápolis, y ahí fue contando lo bueno que Dios había sido con él. Él hubiera muerto endemoniado, tarde o temprano, se hubiera muerto antes de tiempo, pero fue libre, vivió, se transformó en un predicador del Evangelio porque Jesús se hizo presente. Y quiero decirle que Jesús está presente aquí y está presente ahora, está presente al lado suyo y quiere estar dentro suyo. Usted debe invitarlo a que Jesús entre en su vida. Y Jesús también es el que perdona pecados. Todos nosotros somos pecadores, todos tenemos pecados. Dice, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos hemos pecado. No hay uno solo en el mundo que haga siempre el bien y nunca peque. Así dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Y Jesús perdona pecados. En Mateo capítulo 9, versículos 2 al 8, se acercó un paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y también fue sanado. Y cuando Jesús se hace presente, es todo lo opuesto a lo que sucede cuando se presentan algunos tipos de ministros religiosos. Te condenan, te mandan a hacer algunas penitencias, en esa época se apedreaban a los pecadores, y cuando en esa época los ministros religiosos se llamaban fariseos y saduceos, y cuando aparecen traen piedras en las manos para tirárselas a los pecadores. Están listos para apedrearlos por sus pecados. Pero cuando Jesús aparece, viene a perdonar el pecado, a liberarte, a librarte, a restaurarte, a sanarte, a darte oportunidades. Se produce un cambio de vida. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. Y nos transforma entonces en embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Cuando una persona se reconcilia con Dios, se transforma en un embajador en el nombre de Cristo, con el poder del reino de los cielos. Se transforma en un embajador del reino de Dios, del cielo mismo, con todo el poder que ello implica y con todo el cielo respaldándote, con Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, todo. Entonces, por eso decimos que cada cristiano es un misionero en su entorno, es un misionero en su radio de influencia. Se transforma en alguien que tiene buenas noticias para contar, que Jesucristo sana, que Jesucristo libra, que Jesucristo es bueno, que Jesucristo te perdona los pecados. Entonces, Jesús perdona los pecados, Él vino para perdonarte, así que acércate a Él, ponete rodillas y decirle, perdón Señor, perdóname, te pido realmente perdón porque en toda la vida tenemos infinitos pecados, por día, cuántas cosas a veces
malas pensamos, pero la sangre de Jesús te borra todo pecado. El sacrificio de Cristo, si vos aceptás lo que Cristo hizo, el regalo de Dios es vida eterna cuando estás unido a Cristo Jesús. Entonces, Jesús también sana las enfermedades. En San Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34, nos cuenta ahí el Evangelio de una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, perdía sangre. Y había gastado todo lo que tenía y sufrido a manos de muchos médicos, antes le iba peor. O sea, no solamente no lo habían podido sanar, sino que le iba peor. Y cuando oyó que Jesús iba a pasar, dijo, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y la mujer se esforzó. Usted está escuchando este mensaje allí, tal vez en su pieza, tranquilo, o está manejando. Esta mujer, para acercarse a Jesús, se tenía que esforzar a través de la gente, la multitud, había cientos de personas que lo rodeaban y ella empujando, metiéndose, fue buscando a Jesús y fue hasta llegar hasta donde estaba él y tocó el borde de su ropa, y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo que estaba en la vida y en el misterio de Jesús, fluyó hacia ella y fue sanada, y él le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa mujer había sufrido y se terminó el sufrimiento. Había sufrido muchísimo tiempo, pero llegó Jesús. Y tuvo la suerte, digamos así, de que Jesús pasara justamente por ahí. Y usted tiene más suerte todavía porque Jesús está al lado suyo. Y entonces vamos a hablar con Jesús. Vamos a pedirle, vamos a hacer unas oraciones. Y primero le voy a guiar una oración para que usted pueda pedirle a Jesús que entre en su casa. Después, que entre dentro suyo. Después, que Dios esté haciendo milagros de sanidad y de liberación en su casa y con sus parientes y con sus seres queridos. ¿Se anima a orar conmigo? Dígale así, Señor Jesús, en este momento te pido que entres en mi casa. Te abro las puertas de mi hogar. Entrá, Señor, y hacé tu obra allí. Te entrego todas las llaves de mis habitaciones. Señor, arregla todo lo que está mal. Te pido por mi familia, por todos los que viven en mi casa, y te los dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, lógicamente, uno debe pedirle perdón al Señor por sus propios pecados y puede decirle así a Jesús, Señor, te pido perdón por mis pecados. No sé cuántos serán, ni sé qué es pecado tal vez. Sé que no soy perfecto, sé que pagaste en la cruz todas mis culpas. Acepto ese regalo de la salvación y, Señor, te pido perdón realmente por cada pecado que he cometido. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora usted puede hacer una oración pidiéndole a Jesús que entre en su vida. Ahora entró en su casa, le pidió perdón y ahora Jesús quiere entrar en la vida suya y expresarse a través suyo. Dígale así a Jesús, Señor Jesús, abro mi corazón ahora
te pido que entres en mi vida. Te doy el timón de mi barco, te doy el volante de mi auto, te doy el control de mi vida. Te recibo ahora como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Dame tu Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame, y gracias Jesús porque ahora tengo vida eterna. Porque como tú eres la vida eterna, si estás en mí, yo tengo ahora vida eterna. Muchas gracias, Señor. Te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, ¿no? Jesús también es el sanador. Jesús sana enfermedades. Cuando Jesús está, sana. No importa lo que usted esté enfrentando, y Jesús sana hoy, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y Él provee también para las necesidades. Pero voy a hacer una oración ahora para que Dios lo sane. Y después voy a hacer una oración para que Dios lo libere de opresiones malignas, de opresiones satánicas, que toda maldición sea cortada en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego ahora por los que están escuchando este programa, que tú pongas tu mano de sanidad en sus cuerpos. Sánalos, Señor. Ordeno en el nombre de Jesucristo a toda enfermedad de aquellos que están escuchando este programa, que se vaya en el nombre de Jesús. Señor, sana a esas personas. Sánala, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Rey. Señor, muchas gracias. Señor Santo, toca a cada persona. Señor, oh Dios, no importa la gravedad, no importa quién sea, Señor Santo, tú eres el sanador. Tú sanabas a cada persona que iba a ti cuando estabas en la tierra, y sanas a cada persona que va a ti ahora que estás en todas partes de la tierra. Señor, te doy gracias, declaro mi sanidad, acepto mi sanidad, me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a cortar toda hechicería, toda brujería que usted puede tener, toda maldición, todo aquello que sea de origen satánico, lo voy a cortar ahora en el nombre de Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, te amo Jesús. En el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu inmundo de aquellas personas que están escuchando este programa, que está ahí molestando, que está perjudicándolo, que se vaya ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús toda fuerza satánica es quebrada, toda maldición es quebrada, toda hechicería es quebrada, todo trabajo es quebrado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se quiebra todo aquello que viene del diablo. En el nombre de Jesucristo, gracias. Diablo, te ordeno que te vayas de esas casas, de esas personas y de esas familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya estamos terminando el programa. Dios le bendiga mucho. Estamos mañana a esta misma hora, aquí en Radio Zona, y estamos en los domingos a las 6 de la tarde en la Iglesia Cristo Rey, en la calle 9 de Julio, enfrente al Cine Atlántico. Estamos los miércoles, hoy
enseñando la palabra de Dios allí, enfrente al Cine Atlántico. Puede entrar por la galería o puede entrar por la calle 32, y lo esperamos. Vamos a estar a las 7 de la tarde allí. Y los viernes a las 8 de la noche hay oración y vamos a estar orando e intercediendo por usted. Le mando un abrazo, Dios le bendiga.